Bien, gracias Manuel otra vez por estar con nosotros. Bien, justamente como les decíamos, lo que vamos a tratar hoy día de manera muy didáctica, ahora que Manuel está acá con nosotros, Manuel es filósofo, es profesor también, ayudarnos a definir algunos conceptos que, como bien decía Méndez, hoy por hoy se están tirando como cartas sobre el tablero, ¿no? Sin mayor entendimiento sobre ellos. Tal vez lo primero que podríamos empezar, Manuel, es conversar sobre qué es la política y qué es el ejercicio político. Sí, yo quería decir una cosita primero. Méndez había dicho algo que me parece bien importante, ¿no? Él dijo que ha habido una especie como de batalla verbal en todos estos días, ¿no? Durante la semana. Y además sugirió que esta especie como de, no sé, como de caos lingüístico, ¿no? Que ha habido. Si todo el mundo se terruquea, todo el mundo el otro los neoliberalean a otros, ¿no? Entonces hay como todo un rollo ahí caótico. Y este es bien interesante porque yo no creo que sea un problema del peruano, ¿no? No, o sea, no es un problema, digamos, intrínseco al peruano. Creo que tiene que ver con una cuestión del lenguaje mismo. La historia del lenguaje es una historia social, cambia con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy difícil, es muy complejo definir o delimitar las palabras y los términos que se usan para atacar a los otros, ¿no? Tienen toda una evolución, un proceso. Y en torno a lo que me decías de la política, yo creo que ese es el punto central, ¿no? De la situación que se ha venido dando ahora. Porque yo creo que hay un problema. Y el problema es que hemos entendido la política como meros procesos formales, ¿no? Entonces la política pues la hace Vizcarra, la política la hace Sagasti ahora, ¿no? Que sale ahí tocando piano, ¿no? Y entonces citando Vallejo. Entonces, claro, los políticos son los que hacen la política y un poco lo que sucede, lo que ha terminado sucediendo es una despolitización social, la gente se lava las manos, no, yo no me meto en política, porque la política la hacen los técnicos, ¿no? Yo creo que esa es una consecuencia, que ya varios autores han analizado eso, es una consecuencia de la fractura que se dio a finales de los 80, ¿no? Habían estas dos narrativas que luchaban entre sí, el comunismo, capitalismo, y de ahí, bueno, se llegó a un relativo consenso, y entonces la política se quedó en manos de los técnicos. Ahora, la gran pregunta es, ¿los técnicos realmente están capacitados para hacer política? Entonces uno podría preguntarse cuántos de los que están en el Congreso son capaces de elaborar algún tipo de, digamos, de proyecto político a largo plazo sostenido, ¿no? No hay. Pero, sin embargo, hay una cosa bien interesante que pasó hace una semana, justo antes de la explosión de todo este conflicto social. Cecilia Méndez, la historiadora, le hicieron una entrevista en La República, no sé si lo llegaste a chequear, y ella decía, fue un poco polémica la entrevista porque ella hablaba de Sendero ahí, entonces fue criticada, pero decía algo bien interesante, decía que nos hemos olvidado que la política son también, no solo son los procesos formales, sino son también digamos, los mecanismos de desobediencia civil que la gente lleva a cabo, ¿no? Y es lo que hemos visto toda esta semana. Entonces la política también podría ser entendida como ese espacio de ruptura, ese espacio de demanda, el espacio de la desobediencia civil, que busca pues reformar ¿no? Las leyes y el sistema para una vida más justa, ¿no? Para una sociedad más justa, ¿no? Y que es lo único que también la desobediencia civil es lo único que ha continuado como en la historia, ¿no? En la evolución de las ideologías. Sí, ha permanecido. Bueno, las dos, ¿no? O sea, las instituciones también siempre van a buscar digamos, una manera de estabilizar el sistema, etcétera. Pero claro, probablemente la desobediencia civil ha sido y será, ¿no? Uno de las formas políticas más eficientes, ¿no? Que se han dado. Y esto no solo, ahora, tú dices, hablas de desobediencia civil y como te digo, te terruquean, ¿no? En una, no, yo soy desobediente civil, bueno, ya, no sé, te imaginan pues con el Che Guevara tatuado en el pecho, ¿no? No sé, en fin. Pero esto lo dicen incluso filósofos liberales como John Rawls en su libro Teoría de la Justicia, ¿no? Ellos plantean claramente que la desobediencia civil es también un mecanismo para poder consolidar los sistemas democráticos, ¿no?
Ujú. Entonces estamos hablando de un primer como concepto de la política desde la actividad formal de los técnicos de la política, más allá que nuestros políticos estén formados técnicamente o no, y una segunda sería hablar como actividad popular. Sí, puede ser considerado como actividad popular. Como te digo, es bien complejo porque, digamos, todos estos conceptos son conceptos que, por ejemplo, la filosofía los ha trabajado y no hay un consenso, ¿no? O sea, siempre hay como una serie de, digamos, de definiciones distintas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el siglo XX hay varios autores que trabajan ese concepto. Pienso, pues, no sé, en Ernesto Laclau, en Jacques Rancière, en fin, hay muchos, ¿no? Badiou, etcétera, ¿no? Y ellos pareciera que hay un planteamiento de que la política es justamente esta actividad que rompe contra este sistema que siempre quiere fijar, ¿no? Estabilizar las maneras de formar la sociedad, ¿no? De formar la sociedad, ¿no? Entonces nos dicen, ya, tú tienes que ir a trabajar aquí, tu tiempo es este es tu lugar, ¿no? Entonces la política sería como romper con eso, ¿no? Y claro, Como una claramente suerte de sistema de exclusión. claro, como digamos, como un momento digamos, de participación, una fractura, ¿no? En el ritmo normal de las cosas, diría, no sé, Rancière, ¿no? Sí, una actividad que busca, pues, mostrar de que el sistema, los regímenes siempre buscan, ¿no? De alguna manera, como fijar las cosas, ¿no? Homogeneizarlas. Exacto, ¿no? Homogenizarlas. Sí, tú lo has dicho mejor que yo. Ahora, pareciera también que lo que ha pasado esta semana es que la ciudadanía le está pidiendo a los políticos hacer política, ¿no? Que esa fuese en realidad el meollo de la crisis actual, porque hoy por hoy, al menos en nuestro país, o al parecer en buena parte de Sudamérica en todo caso, ¿no? La política se ha convertido en un acto delincuencial, ¿no? Casi en espacios de criminalidad, ¿no? Que están buscando el sistema partidario, pero que al final terminan siendo mafias y creo que nunca ha quedado tan demostrado como en esta semana. Ya no sé si es imbecilidad, conchudez o qué de parte claro, de los políticos, que cada decisión era tan notorio que estaba jugando a una necesidad, a un personal y no de un bien común, ¿no? Entonces, está pasando esto que le estamos exigiendo a los políticos hacer lo que deberían hacer, ejercer política. Sí, claro. No sé, mira, cuando uno lee, por ejemplo, los análisis que hacen los politólogos, ¿no? Pucha, yo la verdad que salgo frustrado porque, claro, quieren de alguna manera racionalizar una serie de actos que claramente son delincuenciales, básicamente, ¿no? O sea, son actos que buscan los intereses propios. O sea, habían medios que ahora en las redes, ahora con todo este conflicto, gracias a Dios hay medios independientes, digamos, que nos muestran la lista, la cantidad de investigados que hay ahí adentro, es impresionante, ¿no? Entonces es como uno termina diciendo, bueno, esto parece más, ¿no? Una película parece El Padrino, y no pues, un sistema político sano, digamos, representativo de los intereses de la ciudadanía, ¿no? Está bien exigirle, creo yo, a nuestros representantes que hagan una política, digamos, que se adecue a nuestros intereses y a nuestras necesidades, ¿no? Pero también hay que pensar que el hecho de, digamos, de exigirles no nos excusa a nosotros de participar también de ello, ¿no? Entonces es como, claro, muchas veces vamos a las urnas a votar y bueno, ya voto por y ya veremos qué hace. En 5 años yo me voy a mi casa a seguir pensando en lo que tengo que hacer y no. Entonces hay también como un compromiso que hay que establecer dentro de la ciudadanía no solo para la fiscalización, sino también para la formación política. Ahora, esto no es una frase que la haya dicho pues Sendero Luminoso, eso lo dijo Ricardo Cuenca, hace poco lo escuchaba, hace unos días, en una entrevista con Rosa María Palacios, y él decía, bueno, este es el momento para empezar a formarnos políticamente, ¿no? Y formarse políticamente no
no es, digamos, derivar en el proselitismo, en el partidarismo, sino es comenzar, pues, a construir una conciencia de quienes, a quienes votamos, de que ellos están ahí puestos por nosotros, ¿no? Y un poco seguir ese ritmo, ¿no? De vigilia, ¿no? Y ahora, sí, entonces vivimos una suerte de momento, al menos en Perú, de absoluta despolitización, incluida los políticos mismos. Estaría bien, de alguna manera, o sea, yo puedo entender perfectamente que cualquiera puede ingresar al ejercicio político, ¿no? Como lo quiso hacer Isabel Cortés, Claro. ¿no? Poner un ejemplo. Pero, sin embargo, así como a un profesor se le pide que tenga maestría para enseñar, ¿no? Que un médico pues tenga que estar colegiado y así sucesivamente con una serie de profesiones y oficios, no habría o se podría o sería antidemocrático, por decirlo de alguna manera, exigir una suerte de escuela política para aquellos que, no sé, ingresan al Congreso por primera vez, ¿no? Y no tienen mayor educación en el sentido que puedan pasar eso, ¿no? Por una, ni siquiera digo una cosa como una cosa más, insisto, de escuela, más si quieres como lo que alguna vez hizo el APRA, ¿no? Estamos hablando en, no sé, mucho tiempo atrás, ¿no? Sí. No la Basofia, que es el APRA hoy por hoy, ¿no? Pero una escuela de formación, en todo caso, básica, elemental, que nos permita justamente políticos con el mismo de formación en educación política, ya que igual es una carencia que tenemos en nuestro sistema educativo y sobre eso ya hablaremos en un ratito, ¿no? Sobre también el papel de las escuelas y universidades e incluso la familia en el rol de nuestra educación política. Porque claro, supuestamente es democrático, cualquiera puede ingresar y que pasar o exigirle algún tipo de educación básica es no permitir que cualquiera pueda ejercer su derecho de representatividad. Sí, mira, yo creo que lo que pasa es que también hay un tema que es la crisis de los partidos y eso también hay mucha gente trabajando este tema, ¿no? Y eso se ve claramente en la cantidad de, digamos, o sea, de renuncias, la gente se pasa de un partido a otro, ¿no? Es una cosa bien crítica. Yo creo que lo mínimo que podríamos exigirles a la gente que va a entrar a representar nuestros intereses, digamos, ciudadanos, civiles, es que no tengan denuncias, al menos, ¿no? O sea, mira el nivel que hemos llegado, ¿no? Hemos llegado a un nivel en que, o sea, hay gente con más, creo, como de 50 investigaciones, entonces ahí hay una cosa bien crítica, ¿no? Yo creo que deberíamos partir de eso, ¿no? Pero sí creo también que debe haber una formación política, y yo coincido con las afirmaciones que hizo Ricardo Cuenca, que dicho sea de paso es el nuevo ministro de Educación, ¿no? Y yo coincido ahí, ¿no? Ahora, me imagino que esto también tiene que ver, pues, con la calidad de educación, la calidad de educación que tenemos a nivel nacional, ¿no? Que claramente ha sido, pues, destruida después de toda la década del 90 y toda esta privatización de las escuelas, ¿no? Yo creo que lo que primero que deberíamos hacer es, como te digo, exigir esto, ¿no? Exigir que los políticos no tengan investigaciones, fiscalizarlos, pero por otro lado también creo que el rol de nuestra formación, más allá de formarnos en una determinada ideología, no sé qué, es tratar de asegurar una educación de calidad que desarrolle un pensamiento reflexivo crítico, ¿no? Y eso es lo que deben hacer en todos casos las instituciones formativas, ¿no? Ahora, eso está, yo soy docente, gran parte de mis amigos son docentes, eso está en toda la currícula de todas las instituciones. Ahora, que eso se lleve a cabo, bueno, ya ahí hay una distancia, ¿no? Eso habría que discutirlo. Sí, yo no sé si como dice, por ejemplo, acá Amelia, que las escuelas políticas se dan en los partidos políticos, porque yo más bien siento que en los últimos tiempos, más bien para entrar a un partido político prácticamente pagas cupo, ¿no? El que pagas por entrar, pagas por tu número en la lista y es el colmo, ¿no? Como hablábamos la otra vez, que a 5 meses de elecciones, siempre el Jurado Nacional de Elecciones sigue aceptando nuevos partidos que aparecen de la nada, ¿no? Entonces,
justamente no hay educación política dentro, o esta escuela política dentro de los mismos partidos, porque, como acabas de decir, no, ya no tenemos una tradición, ¿no?, de partidos políticos, ¿no? Y también me preguntaba un poco, ¿qué es lo que también ha despolitizado a la ciudadanía, ¿no? Yo pienso un poco también de hecho, la crisis 80-90, ¿no? El terrorismo, mucha gente que se fue del país, ¿no? Que tuvo la suerte o no de irse del país y regresar a un país ordenado, ¿no? A un país que ya en teoría estaba en democracia, ¿no? Y luego tienes como probablemente nuestra generación, ¿no?, que tenemos 30 y varios ya, con padres que tuvieron también la suerte de acomodarse al crecimiento empresarial y trataron un poco de velar la historia, lo que había sucedido, y criaron, ¿no?, gente con chicos con mayores como comodidades, o sin pensar un poco en lo que la política representó para ellos. No sé si tú sientes también que ese es el eslabón como perdido en la despolitización de la ciudadanía, y lo que está pasando hoy es que la gente que tiene 20 años ahora vivió en democracia todo el tiempo, ¿no? Y que hoy de pronto responde porque, claro, nunca se habían enfrentado a una crisis de corrupción como esta, ¿no? Sí, ahí hay, claro, ahí, bueno, hay varios factores, ¿no? Ahí, uno es el que tú dices, ¿no? O sea, nuestra historia de la violencia política fue tan fuerte, estuvo cargada de tanto dolor, ¿no? De tanta violencia, que, que básicamente, pues, es como nos amputó, ¿no? Nos mutiló y nos dejó durante, mira, ¿qué estamos? 2020, bueno, hace la década del 80 son 40 años, no sé, ¿no? Que han pasado de esto. Ahora se habla de la generación del bicentenario. Yo tengo muchos alumnos, exalumnos también, que han salido a las calles. Mira. No vayan a pensar que estoy haciendo, ¿cómo se llama? Proselitismo aquí con la gente. Pero sí creo que por ejemplo, este es uno de los factores que sí generó como un miedo terrible frente a eso, ¿no? Frente a cualquier, al simple hecho de la enunciación de tener una postura política, ya fue una cosa ¿no?, que se terminó desvirtuando. Y por otro lado, esto también se puede discutir, ¿no? Pero básicamente nos convertimos en una sociedad de consumidores, ¿no? Y yo, hasta donde sé, ninguna sociedad puede llegar a un progreso cuando se identifica o construye su identidad en base al mero consumo. Entonces, claro, hoy en día, esta idea que tú decías, esto de esta generación que ha crecido en democracia, también habría que preguntarnos qué tipo de democracia es esa en la que ha crecido, ¿no? En la que, claro, ya no hay ese tipo de violencia y todo esto, pero ¿cuál es la noción de democracia que se tiene ahí detrás, ¿no? Pensaba en esto que decía Mercedes Araoz hace unos años, cuando pasó lo del Baguazo, ¿no? Y ella, cuando salían pues, los pobladores digamos, de las regiones afectadas frente al trabajo de la minería, salían a protestar, bueno, por una serie digamos, de derechos, ¿no? Por una serie de demandas que ellos tenían, ¿no? Sobre todo ¿no? el atentar contra la tierra, ¿no? Contra sus recursos naturales, ¿no? Entonces Mercedes Araoz decía en la entrevista algo así como, están atentando contra la democracia, ¿no? Entonces uno dice, claro, ¿qué está entendiendo por ahí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que ellos están yendo en contra del consenso, pero ese consenso, ¿desde dónde se enuncia? ¿Quién lo establece? ¿No? El minero, el político, y hay incluso, digamos, discursos más fuertes todavía, ¿no? ¿Recuerdas el de Alan que decía así como que, bueno, estos son casi que una especie de salvajes que le rinden culto al Apu, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y claro, ¿y de qué derivaba? No, eso no es, porque la verdadera religión es el catolicismo. Entonces, claro, es la democracia, ¿cómo es entendida? ¿De qué lugar se enuncia, no? Si la democracia es, pues, los intereses digamos, de unos cuantos, entonces ahí la cosa se complica, ¿no? Habría que entender que la democracia es justamente el desacuerdo, más que el consenso, ¿no? Empezar a escuchar,
digamos, el desacuerdo y la posición de aquellos que están demandando algo, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que lo otro, anexando una idea que mencionó Bruno al inicio del programa, que algo positivo que se ha sacado en estos días es la desatanización de la marcha, de la protesta, ¿no? Porque creo que un horrible legado que también nos dejó el gobierno liberal de Fujimori es también, ¿no? La satanización del sindicato, de la unión civil, ¿no? Y los únicos ejemplos que tenemos hoy de sindicatos, como la de construcción civil, la CGTP, son mafias. O sea, regresamos al mismo concepto hace un rato como con los políticos, ¿no? Entonces, por supuesto, asociarse, organizarse, es un ejercicio que hemos perdido en los últimos 30 años. Sí. Sí, hay una linda entrevista que le hace el programa Rumbo Económico al sociólogo lamentablemente desaparecido Gonzalo Portocarrero, y él cuenta ahí cómo, por ejemplo, el régimen de Thatcher hizo eso, ¿no? Lo que hizo es diluir básicamente todas las organizaciones sindicales, ¿no? Y ahí está la gran discusión. Yo afinaría un término ahí, ¿no? Porque yo no sé si ¿cómo se llama? Llamar al régimen de Fujimori liberal, ¿no? Ahí también creo que ya Méndez lo había anunciado, ¿no? Ahí también hay un concepto bien complejo, hay una cosa bien compleja, porque la historia del concepto liberal también, digamos, o sea, aquí se entendió lo liberal de una manera extraña, ¿no? El liberal, por ejemplo, en Estados Unidos es el demócrata, ¿no? Incluso se vincula con las ideas progresistas, etcétera, ¿no? Aquí el liberal, no sé, creo que tiene una connotación como vinculada a la libertad del mercado, ¿no? Que sería más propiamente de lo neoliberal. Pero el liberal Okay. Entonces podemos ir de pronto definiendo eso. ¿Qué cosa es un liberal? Sí, digamos, dentro de la tradición, igual voy a hacer como una reducción muy, no esquemática de esto, pero dentro de la tradición, el liberal, por ejemplo, es aquel que, digamos, su proyecto es defender las libertades individuales, ¿no? De los ciudadanos, básicamente. Entonces, un liberal estaría, digamos, en la línea por ejemplo, de defender la libertad económica, pero con el mismo ímpetu defender la libertad social, la libertad cultural, la libertad al culto o la libertad a la identidad sexual, etcétera, ¿no? Creo que de eso se olvidan aquí los que se autodenominan liberales, ¿no? Porque ellos, digamos, básicamente han entendido que lo liberal es la libertad, la desregulación del mercado, ¿no? Y absoluta, ¿no? Pero vuelvo a esto, lo que te decía hace un rato, ¿no? Es la noción del individuo como mero consumidor, ¿no? Y esto es algo que decía también Gonzalo Portocarrero, ¿no? En esta entrevista te digo, claro, digamos, uno puede entender que, por ejemplo, todas estas medidas que se dieron al abrirse al mercado y la empresa privada y la inversión privada, claro, generaron un crecimiento económico, pero el crecimiento económico no es garantía de crecimiento de otros espacios entre los ciudadanos. Uno sale a Lima, ¿no? Y encuentra, ¿cuántos espacios públicos se encuentra uno en Lima, por ejemplo? Si las familias quieren ir a visitar un espacio, tú no encuentras espacios, parques grandes. Una vez yo fui con mi hijo, me acuerdo, y no me dejaron jugar pelota porque decían, no, el pasto se malogra. Entonces yo digo, claro, el parque entonces ¿para qué sirve? ¿Entonces dónde va la gente? Al Jockey Plaza, al Arcomán, entonces nos han vendido esta idea ¿no? del consumidor, mira. Pero los seres humanos creo que somos más complejos que el mero consumo, ¿no? Y entonces, más o menos definido qué es un liberal, ¿qué es un neoliberal? Bueno, un neoliberal en el sentido, y también me tomo la definición por ejemplo, de Gonzalo, y él planteaba justamente aquel que tiene como, digamos, su objetivo o, digamos, su propuesta es desregular, digamos, cualquier tipo de, perdón, No regular. darle libertad al mercado, ¿no? Quitar cualquier tipo de regulación, ¿no? Y eso, digamos, ya se ha convertido en sentido común, ¿no? Gonzalo hace la genealogía con von Hayek desde la década del 70, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Nosotros tenemos... Entonces, la inversión privada, la empresa privada. Sí, sobre todo la no regulación del mercado, ¿no? Y nosotros tenemos neoliberales bien graciosos en el Perú también, ¿no? O sea, como, basta darse una vuelta ahí por los medios y hay personajes bien curiosos, ¿no? Sí. Y entonces, siguiendo,
¿Y un capitalista? Bueno, y ahí ya entra, se pone más compleja la cosa, ¿no? Porque el capitalismo también tiene toda una evolución, ¿no? El capitalismo, digamos, al que se refería Marx es probablemente muy distinto al de ahora, ¿no? Hoy día vivimos nuestras vidas están básicamente, en nuestra vida en el Perú, ya por no decir en el mundo en general, está, digamos, mediada por el capitalismo bancario, ¿no? Es un sistema económico, ¿no? Que digamos que también se basa en estas relaciones de mercado, ¿no? Económicas, de propiedad privada, etcétera, pero que también tiene un efecto y un impacto sobre los ámbitos sociales, culturales, ¿no? Y eso es lo que hay que medir. Al respecto de esto, me has hecho acordar lo siguiente. Últimamente, he visto que todos estos días se han estado exigiendo, por ejemplo, una de las demandas era la nueva constitución, una nueva constitución, ¿no? Y justo leía un artículo del nuevo ministro de Economía, de Waldo Mendoza, y él plantea, por ejemplo, que en la sección de Economía de la Constitución hay que leerla, revisarla, porque él cree que, por ejemplo, ese apartado está bien, que ha permitido que haya crecimiento económico en el Perú, y que de hecho hemos crecido como uno de los países, digamos, hemos tenido uno de los crecimientos más importantes en América Latina, ¿no? Entonces es algo interesante que revisar, ¿no? Y lo que él dice en algún momento del artículo es que no hay por qué cambiar eso, que está bien, ¿no? Que hay otras cosas más importantes que cambiar y ver. No, nunca dice cuáles son las otras cosas, ¿no? Me gustaría saber cuáles son las otras cosas. Y también él cree que la empresa pública en el Perú fracasaría. Pero a lo que voy es que el problema está ahí, ¿no? Entonces hay posiciones ideológicas también y hay unas miradas ahí que hay que discutir, ¿no? El problema está cuando termina, uno dice nueva constitución y te roquean, ¿no? Y ahí la cosa se pone ya más como complicada. Ahora, creo que era Deleuze el que decía un poco que el capitalismo era una de las cosas más revolucionarias que existían, porque hoy por hoy lo que exigía, tomando en cuenta lo mismo que acabas de decir, que no es el mismo capitalismo de Marx, porque hoy exige y busca todo el tiempo nuestra creatividad. Sí, en realidad, claro, no sé si salió durante la cuarentena, la pandemia, ahora que hemos tenido que vivir esta situación, habían algunos filósofos, sobre todo filósofos, ¿no? Así como súper optimistas y decían que la pandemia iba a mostrar la crisis del capitalismo. Yo no me iría tanto, ¿no? Pero porque el capitalismo se ha acomodado perfectamente bien, ¿no? Yo no sé, o sea, es bien complicado. Claro, lo que sucede es que a diferencia, no sé, no tenemos, digamos, una mayoría obrera, digamos, jalando palancas en las fábricas. Bueno, en realidad no lo vemos, ¿no? O sea, hay países donde la situación de esclavitud, no sé, ¿te acuerdas que aquí encerraron a unos muchachos que terminaron quemados en Tubito y hobby. Una situación espantosa, ¿no? Hoy en día, claro, el capitalismo, digamos, requiere de nosotros otras maneras de performar, ¿no? Necesitamos ser creativos, ¿no? El capitalismo necesita de nuestro lenguaje, nuestra creatividad, ¿no? De nuestra dinámica, digamos, creativa para producir eso, ¿no? Incluso en las mismas redes, ¿no? Todo el tiempo se está hablando de esto, de toda la información que le generamos a Facebook para que luego nos vendan, pues, como consumidores a determinadas marcas, etcétera, ¿no? Claro, es muy distinto hoy en día, ¿no? Se habla de capitalismo post-tardío, capitalismo post-industrial, capitalismo post-fordista, en fin, ¿no? Son etiquetas que se pueden citar, ¿no? El asunto es tratar de pensar cómo construimos una sociedad más justa a los intereses de los ciudadanos. Y está bien dicho que un neoliberal es siempre capitalista, pero un capitalista no necesariamente es un neoliberal. Bueno, depende, pues los neoliberales peruanos son bien raros, pues, porque
Claro, pues o sea, y no se han entendido, pues que básicamente no sé, el dinero es como la, ¿no? Es como no sé, lo han hipostasiado, no es como la única realidad existente, no sé. Yo creo que pues, que es posible construir un capitalismo mucho más justo, claro, sí, o sea, lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, las salidas acá a las mar, bueno, en Chile también, ¿no? La gente no sé si está diciendo, no sé si las demandas son, oye, cambiemos el sistema capitalista por otro sistema. Están diciendo, oye, ajusta las cosas porque las cosas se está saliendo de control, ¿no? Y no estamos viendo, no estamos, digamos, adoptando una mejor calidad de vida, no tenemos una redistribución, no tenemos leyes justas, estamos viviendo mal, ¿no? Entonces, no creo que se trate de agarrar y tumbar el sistema de un momento, de un lado, de un momento a otro, y no elaborar, porque eso no va a pasar, pero sí tratar de presionar digamos, a las autoridades para que establezcan formas distintas o mejores formas, ¿no? Mejores leyes para vivir mejor, ¿no? Uh-huh. Y ahora yéndonos al otro espectro, ¿no? Acabamos de también perder la posibilidad de tener a Rocío Silva como presidenta porque fue tildada de comunista, ¿no? Sí. Ya habíamos hablado que el comunismo es un concepto muy difícil de consensuar, pero cómo podríamos definir qué es comunista, qué es comunismo y qué es un comunista? Bueno, eso también es complicado. Mira, lo que pasa es que aquí hay una... Dime. Acá hay es un concepto difícil de consensuar siempre. Sí, y hay un tema. Lo que pasa es que probablemente en el Perú, cuando hay estos conflictos, ¿no? Digamos, en el Perú se llega a un acuerdo así automático, ¿no? En el Perú no hay matices. Comunismo es terruco es comunista y se acabó, y ahí no hay nada más que decir, ¿no? Pero esa es una banalización, pues, de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese caso, el tema con el comunismo es bien complejo, ¿no? Cuando los comunistas lo tratan de definir, los terruquean, ¿no? Dicen, no, pues eso dice porque es comunista, ¿no? Pero cuando los neoliberales lo tratan de definir, o ya no digamos liberales, los de la orilla opuesta, lo caricaturizan, ¿ya? Por ejemplo, hay un artículo que lo pueden encontrar en las redes que se llama Los neocomunistas, ¿no? Que lo escribió Bular, ¿no? Me acuerdo, hace unos años, no sé cuánto, ¿no? Alfredo. Sí, Bular. Exacto. Y él dice, Bular, perdón, y él dice que hay 3 características del neocomunista, ¿no? ¿Cuál dice es? La primera es la protección al consumidor, así utilizas esa frase, la protección al consumidor, el que apoya, el que está a favor el que está en contra de la crisis ecológica y el que está en contra del monopolio, ¿no? Y él desde, digamos, de su orilla, ¿no? Utiliza esas 3 características para definir a un comunista, ¿no? Entonces, bueno, el comunista, entonces, bajo esa lógica, el comunista sería aquel que está en contra de que un determinado grupo de poder monopolice todo, ¿no? El sistema mercantil. Ahora digo, ¿esto está mal? Habría que preguntarse eso, ¿no? No, si el mercado es la libre competencia, el monopolio no implicaría justamente, ¿no? Una usurpación, ¿no? De un solo poder, una concentración de un solo poder. ¿Eso en qué punto, hasta qué punto nos da beneficios? La segunda es la protección al consumidor. Cualquier ser humano requiere de una protección mínima, seas consumidor o no, en cualquier sociedad. Eso lo plantean los liberales también. Y la otra es la de la crisis ecológica. Entonces, claro, comunista se aplica con la misma ligereza que terruco y con la misma ligereza que la palabra progresista a cualquiera que esté a favor de, digamos, de reformas, ¿no? Dentro de una sociedad, ¿no? La palabra comunismo tiene una larga tradición. Por ejemplo, hay un filósofo francés que Jacques Nancy, él plantea que el comunismo viene desde el siglo XIV y que hacía referencia, por ejemplo, a personas que tenían una propiedad en común que no estuviera bajo la ley de herencia. Y eso luego cambia, ¿no? Y hay una cosa muy bonita, porque siglos después refiere, ¿no? Bajo otros autores, comunismo es una de las 9 formas de gobierno que se plantean
y el comunismo se le llama a, hay una frase muy bonita que usa también Nancy, que es los que trabajan de día y juntos y juegan de tarde juntos. Mm. Pero bueno, digamos, son nociones de él, ¿no? Hay una hipótesis ahí detrás también del comunismo que dice, pues, que hay una dominación, hay una clase dominante que domina una clase, digamos, ¿no? Al pueblo, digamos, o una clase con menos poder, y que esa dominación se puede invertir. Todas estas cosas, si uno las menciona hoy en día, bueno, parecen como sacadas, ¿no? De, terrorista, ¿no? Fidel Castro, Maduro, ¿no? Claramente el régimen de Maduro es una porquería, eso no lo duda nadie, pero creo que hay que ser como más serios con eso, ¿no? Entonces, hoy en día habría que, hay mucha gente ahora tratando de definir el concepto de comunismo, ¿no? Hay muchos libros escritos por gente pensando esto, ¿no? Y para ir cerrando como último concepto, ¿qué es un socialista? Bueno, eso también, ahí va a complicar. Voy a referirme de nuevo a Bullard, ¿ya? Porque él es el que el que más se ha atrevido a conceptualizar, ¿no? Las cosas, ¿no? Él dice que el socialista es la persona que, no sé si lo estoy nombrando bien, no me acuerdo, pero es algo así como el socialista que cree que sabe mejor que los demás, que es lo mejor para esos demás. Okay. Hay una cosa medio rara ahí, ¿no? Y ahí pero también, el socialismo moderno también ya está hablando de conciencia ecológica, ¿cierto? Más allá de la redistribución social. Sí. ¿No? Sí, que son conceptos ya. Sí, hay una autora bien interesante que es Nancy Fraser, por ejemplo, tiene es un libro que últimamente hemos estado discutiendo con amigos. Sí, que es gringa, ¿no? Sí, ¿no? Tiene un libro que se llama Justicia Interrumpida. Ella ahí propone, por ejemplo, las bases para una propuesta socialista para el futuro, ¿no? Pero ella, ¿qué es lo que está pensando? Ella está pensando que las principales exigencias de una, digamos, sociedad socialista, si se quiere llamar así, o como socialista, debería poner sobre la agenda la redistribución, por un lado, la redistribución económica, no sé, legal, etcétera, la redistribución para toda la sociedad, pero también el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento, por ejemplo, de las minorías. Hoy en día, hace poquito a Ugarteche le acaban de negar, ¿no? La posibilidad. El reconocimiento de su matrimonio. Exacto, entonces él tiene que ir a apelar, ¿no? A la corte, en fin. Pero, por ejemplo, eso también sería parte de una agenda. Ahora, yo no creo que eso sea simplemente monopolio del socialista. Los liberales, si son liberales de verdad, deberían justamente también proponer, digamos, la libertad de elegir la posición social, ideológica que tú tengas, tu proyecto de vida, tu empresa de vida, lo que tú desees. ¿No? Todo se trata de concentrarlo en la economía. La economía no es lo... Hoy día el mismo, hoy día no, pero hace unos días, Waldo Mendoza, el mismo ministro de Economía, decía que la economía, el fin último de la economía, el objetivo es el bienestar de la población. Entonces, ¿qué? ¿Waldo también es terruco? Y para cerrar, entonces, ya como última pregunta antes que mis compañeros me asesinen, podemos hablar, o sea, te escuchamos, ¿no? Y digamos, desde el punto de vista teórico, todas las ideologías tienen puntos favorables, pero cada una lo que va a buscar es sentarse, ¿no? En el poder, digamos, homogeneizar sus formas para todos. Es posible consensuar un estado, vamos a decir, ideal, donde se pueda jalar un poquito de cada una, o eso es una inmensa utopía, o estamos tan metidos dentro de las formas de capital que de todas maneras regulan todas nuestras relaciones económicas, sociales, culturales, están atravesadas por el dinero hoy por hoy. Es imposible realmente salir de esto, ha terminado siendo el sistema perfecto. No, yo le tengo miedo. yo le tendría, o sea, alguien que proponga un estado ideal, yo me iría corriendo, ¿no? Yo tendría como mucho reparo en eso. Hay que tener cuidado, ¿no? Seguramente el nazismo pensaba también que el estado que estaba construyendo era un estado ideal, ¿no? Regreso a Rawls, por ejemplo, que es uno de los liberales, ¿no? No he citado a comunistas para que no me digan robo, José Ruco, ¿no? Pero por ejemplo, Rawls, que es un liberal,
y piensa largamente el tema de la justicia social. Él plantea que esos son ideales sociales, ¿no? Son formas perfectas que no existen. Fukuyama hace unos años decía que llegados al caído el muro de Berlín y todo esto, habíamos llegado a un sistema perfecto y todo eso, y ahora vemos claramente los huecos que tiene ese sistema, ¿no? No creo que hablar de un estado ideal sea algo prudente, ¿no? Lo que sí creo que deberíamos hablar es de justicia social. Creo que deberíamos hablar digamos, de sistemas democráticos que sean capaces de responder a las demandas sociales, ¿no? Responder a las demandas sociales, digamos, acercarse a las necesidades de la comunidad a la que representan, porque esto es otra cosa que se olvida, que también es una definición que la filosofía ha tratado largamente. La gente que está en el poder está por nosotros. Están representando necesidades que nosotros exigimos, ¿no? Entonces, así como nosotros los colocamos, los podemos sacar. Entonces, no puedes trabajar para intereses privados, intereses particulares. Tienes que trabajar para el interés común, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y a nivel ya de la sociedad, lo que nos toca a nosotros es también exigir que esto se dé democráticamente, como acaba de suceder esta semana, ¿no? Que ha parecido un mes, ¿no? Ha sido agotador esta semana, ¿no? Parecía que hubiera pasado un año, ¿no? Entero de tanto conflicto y todo eso. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es fiscalizar eso y tratar también de argumentar mejor nuestras posiciones. Si la gente plantea una nueva constitución, entonces plantearlo por qué. Comenzar a responsabilizarnos de eso, ¿no? Porque terruquear es fácil. Además, la palabra terruco es bien perniciosa y es bien complicada porque carga con una serie de prejuicios raciales, ¿no? Hay un lindo artículo de Carlos Aguirre que lo puede encontrar en línea también, donde habla de toda la historia del término terruco, y es terrible, ¿no? Es terrible, por ejemplo, para mujeres que fueron vejadas por militares. Una de las calificaciones que decía era terrucas, ¿no? Entonces era como una justificación para violarlas, ultrajarlas, era bien feo. Entonces yo creo que deberíamos dejar de hacer eso y comenzar a pensar democráticamente, ¿no? Así sea liberal o socialista, lo que te dé la gana es pensar en que, digamos, hay un proyecto común, ¿no? Y de formas argumentadas, justificadas, ¿no? Genial, Manuel. Muchas gracias. Creo que ha sido bastante esclarecedor para todos. Y nada, te agradezco por quedarte con nosotros hasta esta hora. No, a ti, Eliana. Un abrazote. ¿Quién es Eliana? No sé quién es Eliana. Gracias. Tu perrita. Es que es verdad. Gracias. Adiós.